8:30. 3 años contigo. Juntos hemos abordado diferentes temáticas. Hemos dado respuesta a tus preguntas. Te hemos leído, escuchado. Hoy más que nunca, estamos contigo. En todas partes, conectados con responsabilidad. Pero sobre todo, siempre conectados contigo. Nuestros contenidos en Facebook, YouTube, Instagram, iVoox, Spotify. Comparte 8ymedia.com. Contigo en todas partes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Querida audiencia, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente tenerlos con nosotros. Aquí su psicólogo Diego Sánchez. Su psicólogo de cabeza, ¿no? No es de cabecera todavía. Hola audiencia, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. No parecen noches todavía porque hay un poco de luz afuera gracias al cambio de horario, pero bienvenidos a su programa Psicología del Absurdo, mi querido Jonah. Exactamente, bienvenidos sean a este su programa, ya lo saben, el de los más vistos en 8:30, ¿o no, queridos amigos? Así es, y tu narcisismo también es visto de aquí a la esquina, pero está bien, todo está muy bien. Y pues hoy tenemos... Diego, que estaba viendo acerca del programa que vamos a tratar hoy y hay que ver las cosas con mucho optimismo, porque la verdad es que lamentablemente en este confinamiento que estamos viviendo es importante tener una actitud positiva, tener una actitud con miras hacia adelante y tener mucho optimismo. Así que por eso vengo con otra actitud, una actitud muy diferente a la de los programas anteriores. Y muy narcisista. Pero nos da mucho gusto, querido amigo, que vengas con esa actitud y esperamos que la audiencia también esté con esa actitud, porque vamos a hablar de algo que todos estamos viviendo hoy en día en este confinamiento. ¿Cómo ven? Así es, hablaremos de pues los síntomas que se pueden presentar en esta cuarentena, o sea, cómo uno lo va sintiendo solo en compañía, porque hay personas que viven solas y están en cuarentena así totalmente aisladas, otras que están con sus familiares o sus novios, esposos. Entonces estaremos hablando de todo lo que la gente siente
lo que en particular siento. Bueno, o sea, yo también voy a dar mi ejemplo en este programa. Así que, sin más ni más. Comenzamos, querido Yona. Pues, ¿qué podemos decir que la gente no haya sentido ya? Tanto las personas responsables como las irresponsables, las que por necesidad siguen afuera, pero no entienden que hay una necesidad mayor, que es la salud, y sin ella no pueden seguir trabajando ni generando dinero. Entonces, pues, ¿qué les podemos decir? ¿Ustedes qué han sentido? Cuéntenme. Mira, la verdad es que es muy real la preocupación. Estamos viviendo algo muy sin precedentes que al menos en nuestra generación difícilmente nos había tocado. Entonces, la preocupación es entendible, sin embargo, el pánico no lo es. La preocupación es entendible porque, bueno, es nuestra conexión con la realidad y es algo que estamos viviendo, lo estamos afrontando de maneras distintas. Cada persona es diferente, algunos ya están muy acostumbrados a estar en casa, algunos somos muy hogareños. Yo, en lo personal, como decía Carlita, yo me considero muy hogareño, prefiero estar aquí en la casa. Sin embargo, también está la necesidad que tienes que salir a hacer las compras, claro, con el debido cuidado, pero soy el que me encargo de esa área aquí en el hogar. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, el salir te ayuda en cierta manera. Sin embargo, hay personas que definitivamente no salen absolutamente para nada y se puede presentar diversos tipos de crisis, que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Cómo lidiar con esta ansiedad que nos puede dar por estar encerrados, esta preocupación. Hay personas que incluso se vuelve algo riesgoso por el hecho de los que viven violencia intrafamiliar, lo que puede pasar en el hogar. Así que vamos a tratar de desmenuzar este tema. Carlita. Mi querido Yona, antes de que te ataquen por salir a hacer compras, aclara que tienes el negocio de tamales que no ha cerrado porque es de alimentos. Entonces, esos son el tipo de compras que tienes que ir a hacer. No es como que, hoy se me antojó ir por unas papitas fritas y algo, sino tú tienes la necesidad de salir por tu negocio. Pero quiero creer que tomas las medidas necesarias de cuando llegas a casa, de a lo mejor quitarte los zapatos en la entrada o algo. O sea, supongo que sí tomas tus medidas. Sí, claro, sobre todo lavarse las manos. La higiene es fundamental. Y sí, como bien lo mencionas, la verdad es que necesitamos surtir para poder continuar con el negocio. Y la verdad es que también nosotros tratamos de entender la situación y, por ejemplo, nuestro negocio se basa en comida para llevar. Entonces, tomamos todas las medidas necesarias dentro del local y la gente simplemente llega, hace su pedido y se lo lleva. Entonces, tratamos de no incurrir en ninguna norma de las que el gobierno ha prohibido. Fíjate que tú mencionaste una palabra que me parece muy correcta, que dijiste, no hay por qué tener pánico. Por primera vez, querido amigo Yona, yo creo que sí hay que, o sea, porque siempre estamos de acuerdo, sí hay que tener pánico porque las personas, todo el mundo, somos finalmente seres en muchos aspectos imperfectos y no solamente estamos lidiando con estrés, que el estrés va muy relacionado a los aspectos reales que no podemos lidiar y los conocemos, sino estamos lidiando también con la ansiedad, que la ansiedad es algo que no conocemos y en vez de frustrarnos, esta causa miedo y del miedo viene el pánico porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar económicamente, no sabemos si nos vamos a contagiar, no sabemos si vamos a contagiar a algún ser querido. Entonces, ese miedo de sentirnos perseguidos por algo que no vemos y no conocemos en su totalidad, sí crea pánico y es algo pues real. Y bueno, hay quienes no lo están viviendo así, que también posteriormente, para no comerme todo el programa, voy a hablar de ellos después. Claro, yo lo mencionaba un poco por el hecho de que como tal el miedo es importante y el miedo es a una amenaza real, algo que está pasando, que es como lo que está sucediendo ahorita con el coronavirus. Sin embargo, el pánico ya es una experiencia exacerbada de este miedo. ¿Por qué? Porque tiene un plus de cierta irracionalidad, de desborde, de angustia. Entonces, es bueno sentir miedo. Digo, creo que todos en su momento lo hemos sentido o lo hemos pasado. La preocupación, por supuesto que es importante, pero hay que tratar de mantener la calma en ese tipo de circunstancias, porque lo que hace el pánico es llevarnos a casos extremos. Es decir, también hay que tomar en cuenta lo que es la ignorancia, lo que está pasando en ciudades como Guadalajara,
en donde a las enfermeras les estaban aventando cloro o les estaban aventando el café. Eso ya es una especie de pánico exacerbada, en donde la irracionalidad y donde el desconocimiento de realmente estar informados de lo que está pasando lleva a ese tipo de conductas que definitivamente no ayudan a la sociedad. Vuelvo a estar en discrepancia contigo. ¿Por qué es necesario el pánico en la sociedad? Lo que tú mencionas, estarías en lo correcto de ser una sociedad perfecta, una sociedad que estuviera equilibrada y entendiera que con las medidas adecuadas todo podemos salir de ese problema. Pero hay tanta diversidad en el mundo de pensamientos, de conocimientos, de ignorancia, porque así como dices, la misma ignorancia es la que está atacando a estas enfermeras, también la misma ignorancia es las personas que siguen abriendo bares, que siguen abriendo restaurantes y que por no tener pánico y no tener miedo, pues están cometiendo, yo creo que algo más penado que la gente que vive enclaustrada con miedo en sus casas. Sucede que el pánico que están causando en este momento los medios de comunicación y que están contagiando a la sociedad es una medida de control de la sociedad. Y mal que bien es necesaria porque no somos una sociedad obediente, y menos el mexicano. El mexicano siempre ha sido una persona desobediente que busca hacer lo que quiere, busca no pagar impuestos, busca rebelarse, Entonces, como medida de precaución, el sistema tiene que hacer esto. No estoy de acuerdo, pero es algo que existe y que está. Así es, Diego. O sea, sí entiendo el punto en que dices que siguen abriendo bares, restaurantes y eso, pero bueno, muchos restaurantes, las personas, como el caso de Jonah, de eso viven. Dan el servicio a domicilio, pero bien mencionabas hace ratito que, por ejemplo, hay lugares donde ya hacen fiestas clandestinas y eso sí es como muy irresponsable. Pero, pues el tema va dirigido a las personas que se quedan en casa, lo que están sintiendo, los que sí están respetando esa cuarentena, y a eso vamos. O sea, quiero que si nos pueden decir a través de las redes sociales qué están sintiendo, porque por ejemplo yo a veces siento, no sé, desesperación y qué quiero hacer y estoy así, me pongo como muy ansiosa de hacer algo. Otros días me da por no quererme levantar de la cama, dormir y que pase el día. O sea, yo me aburro mucho, soy una persona que se aburre muy fácil. Yo creo que muchas personas les ha de pasar. Entonces, luego estoy así. No sé ustedes cómo están viviendo. Bueno, Jonah creo que la lleva un poco más sencilla porque puede salir. Bueno, más bien, sale por lo de su negocio. Entonces, eso yo creo que le despeja un poco la mente y todo. Pero tú, mi querido Diego. Yo soy alguien que siempre me ha gustado la soledad y busco, en la medida de lo posible, el equilibrio espiritual, mental y físico. No es algo que aún me haya pegado emocionalmente. Tengo, gracias a Dios, la posibilidad de poder trabajar desde mi casa y así ha sido, y hasta ahorita he encontrado ahora sí que como este lado positivo o el otro lado de la tortilla a esta situación en donde sí es un caos por fuera, pero entonces yo me tengo que encargar de lo mío. Entonces intento compartir buenos mensajes, intento mantener informada a la gente que me sigue, a la gente que está conmigo, y no desinformar con angustia, sino con tranquilidad. Parte de esta angustia exacerbada, ya sean por ansiedad o por estrés, que son dos cosas muy distintas que hay que especificar. Por eso digo que son las dos las que estamos teniendo. El estrés viene de algo que conocemos, pero que nos supera, que no somos capaces de resolver y que va más allá de nosotros y está constantemente ahí. Y únicamente se va a quitar en el momento en que desaparezca ese estímulo externo que nos está causando estrés. Entonces, sí puede desaparecer en cuanto desaparezca este proceso del COVID-19. La ansiedad es más difícil. La ansiedad son las cosas que no vemos, que no percibimos y que sabemos que están ahí y no sabemos cómo resolverlas porque pues son imprescindibles. Digo, no son imprescindibles, son aspectos que no podemos afrontar. Entonces, la ansiedad es algo que no se va a quitar a menos que uno trabaje consigo mismo y entienda muchos aspectos personales del ser humano. ¿Por qué tenemos ansiedad? Mucho va pegado a nuestro narcisismo. Somos seres humanos, nos creemos como el eje del universo y cómo está extinguiendo esto
a nuestra población. En cuanto entendamos la muerte como una parte fundamental, y en la biología es un milagro que estemos vivos, porque el nacimiento de un bebé, si ustedes lo estudian fisiológicamente, es un milagro, no es un hecho cotidiano. Que ya las capacidades médicas lo han hecho más cotidiano, pero tiene su tasa de mortalidad, es algo que, bueno, ha sido gracias a Dios por la tecnología y por la modernización de información. Pero todo que estemos aquí es un milagro. Entonces, si nos ataca algo externo y nos toca, pues hay que hacer lo mejor posible. Hay que tener un objetivo de vida positivo y afrontar las cosas como son, pero todos vamos a morir en algún momento. Entonces, en cuanto uno entienda eso, la ansiedad baja. Sí, es importante también tomar muy en cuenta de que vivimos en un mundo en el que hay un exceso de desinformación y eso también nos puede llevar a tomar malas decisiones o nos puede llevar a no estar de acuerdo con ciertas cosas. Es importante que, por ejemplo, en esta época en la que la mayoría de la gente está en sus casas, que tiene más tiempo para leer, que tiene más tiempo para analizar las noticias, hay que basarnos en fuentes confiables, porque si no, pasa lo que veíamos en el programa pasado, que son las fake news. Y eso realmente genera un temor incluso muchas veces infundado. ¿Por qué? Porque lees información, te saturas de ella y después vives con la ansiedad de que te puedas llegar a contagiar, de que lo que está pasando afuera, de que ya no quieras ni siquiera salir. Y a la vez tomas este tipo de decisiones, como lo que está pasando, lo que mencionábamos en los hospitales, donde quieren quemar a los pacientes o quieren quemar al hospital porque dicen que al final de cuentas no van a permitir que ahí atiendan a personas enfermas de coronavirus porque todo el pueblo se va a enfermar y todo eso. Entonces es muy importante que ahora que estamos en casa, ahora que tenemos mayor acceso a estos medios, basarnos en fuentes confiables. Es decir, está la página de la Organización Mundial de la Salud, están las autoridades que, bueno, con lo que está pasando hay que tomar en cierta medida lo que nos dicen, pero siempre investigar un poco más, no caer en una desinformación, no difundir esas fake news como lo hablábamos, porque si no, entonces la ansiedad, el miedo, el pánico se vuelven todavía peores, ¿no? Y no nos ayudan como personas. Carlita. Sí, quiero hacer una pausa para nos está saludando Irene Domínguez, dice que buenas noches. Y hola, Irene. Como le pregunté, nos comenta Angélica Cabrera, dice que a ella le gusta estar en su casa, lleva 18 años seguidos trabajando y esto fue como un respiro, que aunque hace home office, no es tan padre, no es como ella pensaba. Ok, pues yo entiendo que no es tan padre porque somos seres humanos que nos guiamos por expectativas, que es de las peores cosas que puedes hacer en tu vida. Tú esperas cosas que aún no conoces y si tu expectativa es muy alta, el golpe siempre va a ser mayor. Entonces hay que buscar en ese aspecto un equilibrio y entender que qué va a pasar si me quedo sin dinero. Bueno, puede pasar algo terrible o no puede pasar algo tan malo y siempre va a estar en el punto medio, siempre va a estar en el punto medio de la realidad. ¿Qué va a pasar si trabajo en casa o no? ¿Qué va a pasar si me enfermo o no? Y aceptar las cosas que no podemos controlar, porque hay pocas cosas en esta vida que vamos a poder controlar y de las cosas que nos pueden solucionar estos síntomas causados en este momento por esta cuarentena, porque siempre hay estrés en la vida, la ansiedad se presenta en ciertas circunstancias nada más, es trabajando con uno mismo. Querida Irene, ¿verdad? No, esa fue Angélica Cabrera. Angélica. Pero sabes que también, Diego, o sea, yo creo que hay personas a las que no les gustan como los silencios, las pausas, por ese miedo al silencio interno, porque luego justamente cuando estás totalmente solo y en silencio es cuando empiezas o sea, tu mente empieza así como ratón, como hámster en rueda, así, y es como el miedo a darte cuenta a lo mejor de que no eres la persona que crees que eres o que no proyectas esa imagen que quieres dar. O sea, yo creo que por eso mucha gente le tiene miedo como a ese punto de estar totalmente solo, hablando de las personas que viven la cuarentena en soledad. Fíjate que es un punto muy importante el que estás tocando, Carlita, porque hablando en la cuarentena y hablando en la vida cotidiana, yo creo que hay en el mundo occidental en el cual vivimos, hay un gran porcentaje, si no es que el mayor, de estas personas que no pueden lidiar consigo mismo y que no aguantan el silencio ni la soledad por fantasmas del pasado, por fantasmas del presente o por miedos al futuro. Entonces,
todas estas personas que manejan este tipo de ansiedad, porque ni siquiera saben cómo trabajar con ella, y estrés, porque a pesar que saben cuáles sus problemas, no lidian con él, tienen que entender que tienen un problema que pueden vivir el resto de su vida con él o pueden trabajar con él. Y es una decisión difícil con dos respuestas sencillas. O sea, tomar la decisión del primer paso siempre es muy complicado, pero es o me ayudo o me hundo en este vacío que siento constantemente en mi vida. Y las personas que sienten constantemente este vacío de que no puedo estar sola, tengo que estar haciendo algo, ¿cómo voy a estar sentado todo el tiempo aquí en mi casa? Bueno, voy a programar, y programan su día con 1000 actividades para no pensar en uno mismo. Yo creo que es el peor error que puede hacer una sociedad que va a querer un mundo nuevo después de la cuarentena. Este cambio, que siempre los cambios en la historia conllevan un poco de caos o mucho caos, va muy de la mano con un crecimiento intelectual, psicológico y espiritual, porque fisiológicamente no vamos a cambiar mucho. Entonces, creo que es momento, y tienen el momento justo para trabajar en ustedes mismos, en donde se deben de sentar y empezar. Por eso puse esta pirámide, que apenas si se ve. Tienen que empezar con la parte espiritual primero, que es la base. ¿Cuál es mi motivo de vida? No creer, ¿a qué vengo aquí? Pues eso solo tú lo vas a saber, ¿no? Porque Dios no te lo va a contestar, ni nadie te lo va a contestar. ¿Tú qué quieres hacer? Para empezar, hacer el bien o hacer el mal, ¿no? La decisión es tuya. Con base en lo que pienses, ir creando un plan de vida y después trabajar lo psicológico, que lo psicológico va a ser tu estructura mental de cómo lo vas a hacer, cómo vas a crear una estabilidad entre lo físico y lo espiritual. Y finalmente lo único que se ve, que es lo que atienden los médicos, porque es lo único empírico, es lo físico. Entonces, si no creamos esta estabilidad, iniciando por lo espiritual, y lo espiritual no quiero que me malinterpreten pensando con la religión o ese tipo de situaciones que muchos creen o muchos creemos, sino la espiritualidad va muy, muy de la mano con uno mismo. No. Sí, la verdad es que, bueno, ya que estábamos hablando del tema, precisamente hablaba con algunos amigos acerca de esto que es el home office, ¿no? Uno de los escenarios que se ha presentado, que es el trabajar desde casa. Y uno de ellos sí me comentaba, por ejemplo, de que él sí extraña la oficina, de que él no está. Por su parte, algunos decían, bueno, nos ayuda en el ámbito de la gasolina, viajamos menos, el tráfico, las horas, estás más tiempo en casa. Pero había uno que sí dice, yo me desespero estando en casa, yo sí necesito estar en la oficina. ¿Qué es lo que está pasando con esas personas que realmente dicen, yo extraño mi oficina? ¿Es ese convivir con más gente? Pues fíjate que sí, precisamente la convivencia, está la teoría, porque es finalmente teoría, que somos seres sociales y requerimos de vivir en convivencia constante. Lo que sí sabemos y lo que se sabe empíricamente es que somos seres evolucionados que estamos aquí por medio de la adaptación, y la gente que no se adapta se pierde en el camino o fallece. Entonces, más allá de extrañar el pasado, yo lo que puedo recomendarle es crear nuevas ideas, porque ya lo decía Albert Einstein, de la crisis, la imaginación va a ser la única solución que vas a tener. Entonces, en vez de aferrarte a un pasado que no sabemos si vamos a volver a él, porque por lo menos económicamente ya se dice que la crisis va a ser peor que la Gran Depresión a principio del siglo pasado. Entonces, en vez de frustrarnos en ese miedo, en ese hundimiento de qué vamos a hacer, es momento de agarrar las riendas de nuestra vida y dejar de depender de un sistema y empezar a crear nuevas cosas. Porque si no, yo sé que suena, lo digo muy coloquial y que es muy complejo, pero es momento de entrarle a la complejidad de la vida y entender que hay que dar pasos más adelante y seguir avanzando, no esperar que alguien te arree y te diga hacia dónde ir, porque si no, como el programa pasado lo mencioné, te vas a volver a convertir en un borrego de alguien más. Así es, mi querido Diego. Y bueno, hablando un poco de los que sí no están solos, están con varias personas, ya sea una o más. Por ejemplo, las mamás que ahorita, pues tengo entendido que la hacen de mamá, de esposa, ya se desmayó mi Eric, de mamá, de esposa, de maestra. Creo que ahorita para las mamás ha de ser
si hay alguna mamá por ahí escuchándonos, que nos cuente cómo ha sido, porque yo creo que se les duplicó, triplicó las actividades de diario. Entonces yo creo que eso hay personas que a lo mejor no reflejan, se tragan lo que sienten, lo que quieren decir, y eso también luego el cuerpo lo expresa. Es correcto, Carlita. Voy a empezar primero por lo que están viviendo las mamás y después, o las mujeres que trabajan, que son madres y tienen muchos tipos de cualidades que tienen que trabajar día con día. Y después voy a tocar el tema de la sintomatología del callarse las cosas. Para empezar, lo más difícil que nos toca como humanidad es decidir, tomar decisiones. Y si uno decidió, aquí me van a odiar, ser papá o mamá, conlleva una serie de circunstancias de planificación y de escala jerárquica en donde uno tiene que trabajar su vida. En caso de un problema como este, la base de todo, si ya eres padre, es la crianza y el cuidado de tus seres queridos, de tu familia, más allá del trabajo. Yo sé que sin el trabajo uno puede vivir, pero siempre hay opciones. El chiste es que hay que buscar opciones y adaptarlas a una nueva realidad que estamos viviendo. O sea, ¿cómo puede ser posible ahorita que chavos menores de edad haciendo videos ganan más dinero que personas que llevan 20 años en una empresa trabajando, pero no se logran adaptar personas tan preparadas de 20 años trabajando en este nuevo sistema? Entonces, la adaptabilidad es parte de lo que se debe seguir construyendo en el mundo y va muy relacionado con la ignorancia de querer quedarte en el pasado o querer evolucionar a lo que viene. Y sobre callarte las cosas, finalmente, qué bueno que lo mencionas porque va a abrir a la sintomatología de la cuarentena. Hay que entender, voy a repetir y me voy a ver necio con la pirámide de aquí atrás, que todo está conectado. Todo está conectado y sí, los médicos atienden lo que se puede ver porque no tenemos otras herramientas sensitivas para detectar exactamente lo psicológico y menos lo espiritual. Pero si uno trabaja la base, que es lo que quiero, hacer bien las cosas, quiero trabajar bien conmigo mismo, no me va a perturbar nada externo y voy a trabajar en lo interno y su vida la va construyendo poco a poco esto, va a entender que en el aspecto psicológico, que es en lo que tú mencionas, Carlita, que es el quedarse callada, va a poder lidiar más con ese silencio o va a saber cuándo tiene que hablarlo con las personas. Porque si en un aspecto narcisista no se toma como la prioridad de su vida, se va a hundir en ella. Y antes de nadie estás tú, está uno como persona, porque si tú no estás bien, es imposible que vas a estar bien con tus hijos, con tus papás, con tu pareja, con quien sea. Entonces, hay que hablar cuando se deba de hablar. Ahorita está habiendo muchas opciones que si se buscan, yo estoy ofreciendo atención psicológica por medio en línea, pero ya hay muchísimas empresas también que lo están haciendo. Dime, Carlita. Perdón, digo, es que quería tocar un poco eso del no callarnos, porque, por ejemplo, yo creo que en casa hay personas que quieren estar hablando todo el tiempo y oye, vamos a hacer esto juntos y ahora qué hacemos y no sé qué. Y entonces ya llega un punto en que algunas personas, no quiero decir que todas, quieres decir, espérame tantito, pausa, pidos, dame mi tiempo, dame mi espacio, déjame irme un rato a la sala sola, cállate, pero obviamente sin ser grosero, ¿no? Pero yo creo que, o sea, a lo mejor podrías decir, es que qué grosera me voy a ver si le pido que me dé mi espacio a mi mamá, a mi hermano, a con quien vivan. No, a lo mejor me voy a ver grosero, pero creo que hay maneras de decirlo sin ser groseros, porque creo que es peor violentarte aguantando algo que no quieres o alguien de jeta, porque pues sí, ¿cómo le voy a decir eso a mi hermano, a mi novia, a mi Entonces, yo creo que sí se vale en estos tiempos quien esté pasando por eso, que no sepa cómo decir, que no sepa cómo decir, quiero respirar, que lo digan, que lo hablen, porque si no empiezan a absorber eso y pasa todo eso que mencionaste, Diego. Jonah, ¿querías decir algo? Sí, precisamente creo que la base de eso es la comunicación, porque digo, ya al estar en casa, pues tiene que haber una mayor comunicación, pero hay que saber comunicar las cosas, como bien Carlita lo mencionaba, porque sin duda que la interacción es importante, pero también como lo mencionan,
hay veces que necesitas tener tu espacio tú solo, ¿no? También hay esas personas que dentro de este confinamiento se apresuran en hacer todas las cosas, es decir, primer día de cuarentena, pues entonces voy a hacer limpieza en mi casa y en un día acabas la limpieza de todo lo que tienes que hacer y al siguiente día ya te quedas así con, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Entonces, saber que esto que está pasando, que es sin precedentes, la verdad es que va para largo, no es algo transitorio de que ya en una semana vamos a estar bien y vamos a poder salir a la calle, no. Hay que saber distribuir nuestro tiempo, organizar rutinas para que todo este tipo de cosas las vayamos haciendo con una planeación, no querer abarcar todo de un instante, porque si no, entonces ya después sí va a ser más frustrante todavía. Fíjate que la planeación, como bien la mencionas, es muy importante y más en esta época en la cual vivimos este tipo de conflictos. Pero para planear hay que estar estables emocionalmente, porque cuando uno tiene estrés o ansiedad es imposible generar ideas o generar una planeación. Sobre lo que mencionaban de la comunicación y lo que Carlita dice de que todos necesitamos nuestro tiempo, es correcto, todos necesitamos nuestro tiempo, pero hay que ponernos un objetivo en ese tiempo, porque si todos queremos nuestro tiempo, pero lo usamos para el ocio o lo buscamos para evadir las circunstancias, estamos empleando mal nuestro tiempo. ¿Y cómo comunicar con la otra persona para emplear, como dices, Jonah, la comunicación efectiva, ya sea con mamá, pareja, lo que sea, que te sientas presionado y que está verborreico? Primero hay que identificar si esta verborrea va relacionada con la ansiedad. Nosotros, los seres humanos, a diferencia de otras especies, tenemos un mecanismo muy evolucionado que se le llama empatía. La empatía, cuando uno se quita juicios y dice me está molestando, no para de hablar, estoy harto, se retira eso, porque eso es personal, no tiene culpa mamá ni la pareja, eso es personal, los juicios. Cuando uno se quita eso y empieza a trabajar la empatía y escucha a la persona y dice me está soltando pura paja, lo que está es ansioso, su lenguaje es de ansiedad, no es nada importante. Entonces uno, por medio de esa empatía y ese contacto, tiene que hablar con la persona y decirle, dame un segundo, tú lo que me estás diciendo es esto y esto y esto, y aclararle cómo no tiene sentido o cómo no tiene importancia en esas circunstancias para ti. Y ya por medio de eso, decirle, ¿sabes qué? Siento que estás muy ansiosa o ansioso y por eso estás platicándome tantas cosas. Yo necesito de mi tiempo. Dame una hora. En una hora vuelvo. Y prometo que podemos solucionar lo que me estás diciendo. Pero sin esta empatía, quitando los juicios, porque los juicios llegan después a un estado iracundo, de hostilidad, de frustración. Entonces, quitándonos eso y logrando esta empatía en contacto con la otra persona, podemos encontrar nuestro espacio. Carlita. Además de la empatía, Diego, yo creo que también hay que ser prudentes. Es decir, no andar de jeta, mentando madres, de neuras, porque la gente que está en casa, encerrado con esa persona que está así, obviamente ve todo lo que está sintiendo y eso, y esas personas no tienen la culpa. O sea, en un confinamiento como como en el que estamos viviendo, yo creo que tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por estar en nuestra mejor actitud, que es difícil, que es desesperante, sí, pero tenemos, repito, que echarle muchas ganas a nuestra actitud para no complicarnos entre todos, o sea, no complicar el ambiente. Totalmente de acuerdo, Carlita. Con base en lo que estás diciendo, yo creo que hay que dejar de procrastinar este tipo de estructura que debemos de llevar los seres humanos y primero entender qué es lo que me está molestando. ¿Es algo mío o es algo de la otra persona o de lo exterior? Lo pueden apuntar. Y esto voy con no dejar para después las cosas. Háganlo ahorita. Apunten, bueno, me está afectando sí lo del COVID, lo de la economía, lo de tal. Después averigüen un poco sobre esos temas para estar informado. Posterior a eso, saber qué puedes hacer. Si no puedes hacer nada, dejárselo a la vida, dejárselo al tiempo, dejárselo a alguien más. Si puedes hacer algo, como las medidas de precaución, como buen informar a las personas de lo que está sucediendo, lo que te funciona, hazlo porque eso te va a bajar la ansiedad y en el momento en que tú compartes esa ansiedad con otros de solución, empieza a disminuir tu estrés. Así es, y yo creo que si soy un elemento que va a contaminar el espacio, mejor me aparto, me calmo y vuelvo ya cuando esté más tranquila a interactuar para no culpar a
a los demás de mi estrés, de mi ansiedad, de mis nervios. O sea, yo creo que lo mejor eso para no contaminar, ya me estoy sintiendo así, me aparto, respiro o hago algo como tú dijiste, en ese espacio, en ese tiempo, algo que no sea de ocio, algo que realmente me aporte algo positivo y ya regreso y todos en paz. Es correcto, Carlita, es correcto. Pues yo veo muy callado a mi querido Jonah. Es que justo estaba leyendo algunos de los comentarios que nos están mandando y, por ejemplo, Irene Domínguez nos comenta así: en mis 40 años de trabajo me hubiera encantado estar en cuarentena, ¿no? Bueno, lo que decíamos, hay personas que se sienten cómodas dentro del hogar. Erika de Anda menciona: yo en lo personal soy feliz de estar con mis chaparros. Cada uno hace sus actividades, nos damos nuestro espacio, jugamos de repente. Y es que esto también es importante porque muchas veces, en el caso de las mamás, también Irene nos comenta, las mamás han de estar como locas lidiando con sus hijos. Es importante aclarar la situación y explicarle a los niños, en la medida de lo posible y a la altura de su conocimiento, lo que está pasando realmente. Mencionarles de que hay una emergencia, de que no son vacaciones, y asignarles ciertas tareas, ciertas labores, cómo ayudar en el hogar. No hay que enfocarnos mucho en dejarles a los niños los aparatos tecnológicos, los videojuegos. Está bien para determinados momentos, porque hay muchas veces en que, como lo han mencionado, las mamás necesitan ese descanso y está bien. Pero hay personas que se enfocan o que se basan simplemente en dejarles a los niños el celular y que hagan lo que quieran. Y eso está mal. O sea, hay que llevarlos a que tengan una mayor actividad física, porque lamentablemente, y estaba escuchando en la conferencia de las 7 que dio el subsecretario de Salud, decía de que es alarmante cómo la cantidad de fallecimientos por el coronavirus aquí en México se está disparando, pero porque lamentablemente en México somos un país donde padecemos muchos problemas como la obesidad o problemas como la diabetes y el sedentarismo. Entonces, a los hijos es una muy buena oportunidad ahorita, por ejemplo, para darles tareas que ayuden en el hogar, explicarles la situación de lo que está pasando y de esa manera ellos también puedan lidiar con esa ansiedad de no hacer nada y tampoco de estar todo el tiempo con el celular. Es decir, la tecnología es una aliada, pero hay que tomarla desde el punto de vista correcto. Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que para todo, incluso para el ejercicio, incluso para lo intelectual, incluso para lo emocional, tiene que haber descansos. Entonces, buscar tiempo para todo, pero en el aspecto porque esto es importante, de lo que le tienen que decir a sus hijos, para valorar su angustia, tienen que verlo, si son chicos menores de 10 años, tal vez 9 años, en el juego. En el juego y por medio de la fantasía, expresan muchas cosas los niños, expresan su ansiedad. Entonces los personajes que llegan a poner en este juego están hablando de lo que ellos están viviendo internamente. Cuando van a hablar con un pequeño sobre lo que se está viviendo, siempre hay que tocar un punto esperanzador y jamás fatalista, simplemente de realidad y de lo que se debe de hacer para luchar contra esto. Les voy a poner un ejemplo. Hijo, ahorita no podemos salir porque hay una gripa tan fuerte en la sociedad que si salimos nos podemos contagiar. La única manera de combatir esto es quedándonos en casa y siendo muy limpios. ¿Puedo contar contigo? Y te van a decir que sí. Entonces, manejar ese tipo de circunstancias sin meterles la ansiedad propia que estamos viviendo, pero sí llevarlos a un sentido de realidad y no negándoles una realidad que posiblemente vaya a tener consecuencias en su futuro. Silencio. Sí, así es, mi querido Diego. Es que estaba leyendo, un comentario chusco que dice Angélica Cabrera, que ella se la pasa gritándole a sus perrijas y gatijos. Okay. O sea, ya sean personitas o gatijos o perrijos, es una locura. Es una responsabilidad. Eso sí. Y Erika de Anda nos dice que es muy importante que los pilares estén bien para que tu entorno esté bien y uno hace un rato feliz o un rato amargo. Y Jimmy Riverol, un saludo. Un saludo a Jimmy. Nos comenta que yo sigo trabajando, trato de tener mi rutina normal, levantarme a la misma hora
Perdón, es que levantarme a la misma hora que siempre me levanto, precisamente para evitar ansiedad, hago ejercicio a la misma hora. No sé, Diego, ¿tú cómo ves justo el que las personas que tienen un horario laboral, que se tienen que levantar a las 6, 7 de la mañana, aunque no estén yendo a la oficina como Jime, sigan con esa rutina? Porque yo creo que igual, por ejemplo, a mí diario me escribe una amiga y me escribe a las 6:30 y yo digo, ¿por qué me escribe a esta hora como lo hace cuando trabaja si no está yendo a su trabajo? ¿Por qué no se da una hora más de descanso o algo así? Pero luego me dicen, es que ya es su rutina, ya es su vida diaria así, ya está acostumbrada. Es correcto, sí. No hay que quitarnos buenos hábitos como el intentar dormirnos temprano, que yo sé que ahorita para muchos es casi imposible, no solo por responsabilidad, sino por el insomnio que genera este estrés. En el caso de Jimena, yo entiendo, porque también tengo un negocio propio, que hay quienes viven al día y tienen que seguir generando. Uno puede buscar siempre herramientas para poderlo hacer, como esta es una, ¿no? Porque finalmente está en un medio parecido, al final de cuentas tiene su programa, pero también se organiza de la gestión de muchas cosas. Creo que debe buscar opciones, no nada más hacer lo que ya sabe cómo hacerlo, sino experimentar y arriesgarse a hacer cosas nuevas en donde no se exponga y no exponga a sus seres queridos, porque ahorita puede ser que para muchos para muchos la pandemia no es tan perceptible, o sea, no está tan a la vuelta de la esquina, pero en cuestión de una semana o dos, ya han visto cómo en países donde tienen mayor control de esto ha dado un giro terrible. Y yo creo que vamos a ser un país que va a caer muy en el fondo porque tendemos a ser ese tipo de personas, las que hasta no tocar fondo no buscamos una solución. Y yo creo que esto no va hasta el 30 de abril, como nos dijeron. Vamos a ir por más. Sí, mi querido. Es correcto. Sí, no, la verdad es que tenemos que ver las cosas como son. Ya lo habíamos mencionado. Lamentablemente no somos un país de primer mundo y los países de primer mundo están sufriendo de una manera impactante. Entonces, cuando lo aterrizamos de cómo vamos a reaccionar nosotros, lamentablemente es que con lo poco que hemos visto, es decir, con el inicio de esta pandemia, vemos que no tenemos esa capacidad de reacción, que predomina mucho la ignorancia dentro de la sociedad. Entonces, cuando se venga la fase fuerte, la verdad es que se vuelve preocupante. Como ya lo habían mencionado, quiero hacer un paréntesis con base en la actitud que está tomando la gente, por ejemplo, cuando van al banco. Mi novia trabaja en un banco y la verdad es que la gente se vuelve loca, es decir, se les pide guarden su sana distancia y la gente se desespera, parece que van abrazados haciendo fila rumbo al cajero. También cuando las personas de la institución te dicen, oiga, disculpe, es que tienen que entrar grupos de 10 para evitar eso, la gente se pone como loca. Entonces, es esa actitud también que debemos de tomar, es decir, ahorita que estamos en casa, ahorita que podemos tener más información, que podemos leer y que podemos aprovechar para leer, también hay que concientizar un poco de cómo reaccionamos ante este tipo de escenarios, porque es lamentable cómo incluso tratan a los trabajadores bancarios exigiéndoles que les den un servicio cuando ellos no ponen de su parte en las medidas de precaución. Fíjate que ahorita que tocamos el tema de primermundismo y de nosotros que vivimos en un país tercermundista, hay un factor positivo en los países que han vivido mayor crisis y no han tenido tantas posibilidades, y es la resiliencia. Tal vez no tenemos las posibilidades económicas o la infraestructura para enfrentar ese tipo de cosas, pero tenemos la actitud y tenemos la resistencia emocional para lograr pasarlas, cosa que en países primermundistas no la tienen. Eso lo pueden estudiar viendo sociología y viendo cómo viven otros países, cuáles son su idiosincrasia, sus culturas, su estabilidad. Hay gente que depende mucho del sistema y en México tendemos a sí llevarnos por el sistema, pero a la vez irnos por donde nosotros queremos, porque la crisis siempre la hemos vivido en distintos factores. Creo que hay que actuar y si actuamos como mexicanos juntos, nos va a ser mucho más sencillo salir adelante y esta puede ser una oportunidad fuerte porque México tiene muchos recursos que están siendo mal administrados y siempre han sido mal administrados
todos los gobiernos que nos han gobernado, valga la redundancia. Pero esta es una oportunidad para un cambio si nos ponemos bien las pilas, si actuamos positivos por el otro y podemos despegar de una manera que otros países no lo van a poder hacer. Pero es cosa de concientizar en un sentido de realidad lo que está sucediendo, sí está pasando, y detenernos un poco a pensar qué es lo que vamos a hacer y planear para el después de. Silencio. Bueno, aprovechando el silencio, o más comentarios que nos han llegado al grupo, nos menciona Carlos Matus. No había tenido oportunidad de verlos, me parece súper interesante y acertado el análisis. Felicidades a Dieguito. Querido amigo Matus, un ex compañero de la secundaria y preparatoria, muy estimado, te mando un fuerte saludo. Roberto Cabrera también nos comenta, puedes aprovechar mucho cursos en línea que son gratuitos. Por ejemplo, Carlos Slim tiene una aplicación que se llama Aprende. Y eso es cierto, la verdad es que había visto muchos memes recientemente que decían, bueno, por lo general siempre nos quejamos del tiempo, ¿no? De que no tenemos tiempo para esto, no tenemos tiempo para aquello. Y encontré uno muy importante que decía, si no sales de esta cuarentena con un libro leído, una habilidad nueva, un negocio nuevo o más conocimiento que antes, no puedes decir que te faltó tiempo, solo disciplina. Hay que ser disciplinados en este tipo de circunstancias también. Qué fuerte frase y tienes toda la razón, amigo. Y fíjense, sí es cierto, fíjense que no vamos a hacer publicidad necesariamente, pero la Fundación Slim tiene muchos cursos gratuitos que apoyan a muchas empresas, y si uno quiere ser un emprendedor, si uno quiere ser alguien que pueda gestionar una empresa, un directivo, tiene los cursos y los pueden ver en línea. Solo es cosa de buscar y van a encontrar. Carlita. Mi querido Diego, y hay yo creo que una pregunta enfocada a ti y de Angélica Cabrera. ¿Y por qué no decirles la verdad a los niños que hay una gripa tan fuerte que se pueden morir si salen? Porque no dije que no les puedan decir la verdad, yo les dije que la pueden decir, pero que no entiendan la gravedad como nosotros la vemos. Se pueden morir o no se pueden morir, pero si les decimos que se pueden morir, su sentido de realidad es tan pesado que no pueden digerirlo. Ellos piensen que ellos tienen mecanismos muy primitivos todavía, en donde si a un adulto le dicen te puedes morir, sabemos que podemos librarla, o si no nos cuidamos podemos morir. A un niño, si tú le das toda la angustia y le dices te puedes morir, se va a morir mentalmente, o sea, va a vivir con la angustia de que si salgo y la paranoia. Entonces, este tipo de cosas pueden causar un desequilibrio emocional, el cual puede afectar en síntomas físicos y emocionales que después vamos a tocar antes de que acabe el programa. Y dice Irene Domínguez, Jonathan, yo creo que los niños entienden más que los adultos y son estos últimos a los que les vale exponerlos al contagio al salir de la casa. Claro, lamentablemente los niños son mucho de imitar lo que hacen los padres, y cuando los padres son irresponsables, los niños también como que se dejan llevar por esa corriente de decir, bueno, mi papá dice que nos lavemos las manos, pero él no se las lava. Bueno, pues entonces no pasa nada. Hay que tener cuidado con ello. Yo creo que no hay que generalizar, porque sí he visto niños que tienen algunos padres que dices, caray, y los niños son totalmente diferentes. Totalmente de acuerdo. Y creo que positivamente, en mi gusto, en mi forma de pensar, no lamentablemente, aprenden con el ejemplo. Lamentablemente tienen padres tan mal disciplinados y tan cochinos, ¿no? Pero no hay mejor forma incluso para el adulto que aprender por medio del ejemplo. Entonces, más que le digamos a los hijos cómo actuar, hay que actuar de cierta forma para que ellos actúen de la misma forma, porque ahorita son su objeto más preciado, el cual los guía, los protege, los va a salvar de esto. Y si uno actúa de forma negativa, no les van a dar muchas herramientas para un futuro venidero. Pero yo creo que también depende de cómo el niño vea el ejemplo. Tengo un amigo que no toma ni una gota de alcohol y tú le dices, oye, aunque sea un traguito, nada. ¿Por qué? Porque mi papá es alcohólico. Yo crecí viendo a mi papá siendo alcohólico. Yo vi ese ejemplo y yo no lo quise seguir, por eso yo no tomo. Su hermano sí toma. ¿Por qué? Porque su hermano vio el ejemplo en su papá. Entonces son dos puntos de vista, o sea, dos perspectivas.
el que no quiso tomar porque vio el ejemplo del padre alcohólico y el que tomó porque vio el ejemplo del padre alcohólico. Entonces ahí sí depende, yo creo que también del niño, de qué camino quiere tomar con base a ese ejemplo. Exactamente, parte de la estructura tal vez emocional que uno tenga y la resiliencia, como mencioné, que la resiliencia es la fuerza que uno tiene interna para salir adelante a cualquier adversidad que se nos presente. Y hay quienes aprenden de lo malo y hacen cosas buenas, y hay que aprenden de lo malo y es lo que aprendieron y lo siguen haciendo. Entonces todo depende ahí de su estructura mental. Bien, nos dice Lucía Cárdenas Ruano, claro que hay que decirle la verdad a los niños, completa y clara. Y la verdad, Dieguito, yo también soy de la idea de que a los niños las cosas como son, no se las vas a soltar de fregadazo, pues tampoco los quieres traumar, pero yo creo que para mí siempre hay que decirle a los niños, o sea, lo que es. Yo no sé en qué, o sea, a lo mejor me expresé mal. Yo jamás dije miéntanle a los niños. Simplemente no les metan el miedo de la muerte porque no saben si morirían los niños. De hecho, la tasa de mortalidad de los niños es muy baja y si uno le mete el miedo, piensen que un niño no tiene la discrepancia para decir, bueno, puede que me muera. Entonces, si me cuido, reduzco las probabilidades de morirme y siendo sano también. Un niño no piensa así, no tiene esa estructura mental. Si a un niño le dices, si sales, te puedes morir, va a vivir con una paranoia y ansiedad que no va a poder lidiar y puede ahí crear una escisión en la mente y tal vez a psicotizar este periodo de cuarentena. Entonces, desde un punto de vista profesional, yo diría que la realidad está bien siempre y cuando no le metamos este miedo exacerbado y podamos dirigir las cosas como son y entender que los mecanismos de los pequeños son muy distintos a los adultos. Es por eso que vivimos procesos de vida en el desarrollo del ser humano distintos, en lo cual mientras más adultos, más podemos afrontar problemas. Johnny. Sí, en realidad yo creo que tanto Diego como yo coincidimos en el hecho de que hay que saber cómo decir las cosas, es decir, a un lenguaje adecuado a la edad de los pequeños, porque evidentemente no puedes englobar en el mismo grupo de personas a niños menores de 5 años que a niños mayores de. Entonces, acorde a su lenguaje, es como tú tienes que saber adecuar las palabras y decírselas de cierta forma, porque como Diego lo menciona, si no puedes generar en él una paranoia sin control. Es lo mismo que yo dije, mi querido Jonah, que sí hay que decirle todo a los niños, pero hay que saber cómo, efectivamente, adecuándolo a un vocabulario correcto. Porque, un ejemplo, luego a los niños les dicen, ay, tu abuelito está durmiendo, cuando el abuelo ya se murió. Entonces, eso creo que es lo que no se vale. Ellos deben de aprender las cosas de la vida desde pequeños, pero es lo que yo digo, o sea, todo, pero no se los vas a decir así, de fregadas. Hay que entender algo. Yo hablo de una generalidad, pero estoy viendo los comentarios y sí, ¿no? Que la muerte es parte de la vida. Sí entiendo su punto de vista, pero hay que ser también, yo no sé, no conozco su forma de vida ni la forma de educar a sus hijos, pero hay que ser congruentes. Si durante todo el proceso del desarrollo educaron a los hijos, dándoles a entender que la muerte es un proceso de la vida y que todos nos vamos a morir y que mira, ya se murió el perrito, mira, ya es normal, no pasa nada. O si de pronto ven que uno llora porque se murió y que cómo puede ser esto, Dios es malo y que que en momentos de crisis uno tiende a explotar de esa forma, no le estén soñando de forma congruente lo que están de pronto expresando en este momento de cuarentena. Entonces, si el niño no ha aprendido lo que es la muerte, antes de soltarle este golpe de realidad y quieren tocar la muerte como algo que puede suceder y es muy probable que suceda en personas a lo mejor conocidas, tienen que tocar el tema de la vida y la muerte, y hay muchos programas que pueden verlo, incluso en YouTube, pueden ver para niños de 6, 5 años, videos que les explican de una forma muy infantil lo que es la vida y la muerte, pero ellos lo pueden introyectar de una forma adecuada. Repito, no está mal decirles la verdad. Si la educación que han tenido con su hijo siempre ha sido congruente en el aspecto de vida y muerte, no hay problema que se lo digan. Pero si no ha sido así, que en su mayoría no es así, hay que saber cómo decírselo más bien. Y bueno, hablando de realidades y retomando el tema, porque creo que nos desviamos tantito, otra realidad es que en esta cuarentena muchas mujeres y hombres también están encerrados con sus abusadores. Es decir,
ha subido, además de que ha subido el índice de divorcios, ha subido también el índice de violencia familiar y eso creo que es algo preocupante porque ¿qué hace una persona que tiene que quedarse encerrado con la persona que le pega, o sea, o que la maltrata verbalmente? Yo creo que ese es un punto muy difícil para las personas que desgraciadamente viven en situaciones así. Fíjate que es un asunto muy complicado. Yo sí, como ya hemos tocado estos temas, penalizo muchísimo a estas personas que causan violencia familiar o violencia de cualquier otro tipo. Pero cuando dije en un principio del programa que la decisión es de las capacidades que más que hay que trabajar en la vida, quien decidió también estar en una circunstancia con una persona con ciertas conductas es cosa de dos, nunca es cosa de una. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Buscar todas las opciones posibles para irse en ese momento. No decir, pues ya estoy aquí, me tocó estar aquí. No es cierto. En la vida siempre hay un plan B, un B, C y todo el alfabeto tal vez. Entonces, si están ahí, denunciarlo, porque tiene que tener un castigo, porque va en contra de los derechos humanos, va en contra de la humanidad, de la empatía, de todo, pero también decidir que las personas no cambian tan fácilmente y es muy difícil que cambien. Y si tienen algún trastorno o algún problema, conducta, alcoholismo, drogadicción o no sé, a lo mejor otro tipo de problemas psicológicos, no va a cambiar. Y entonces deben de salir de ahí, buscar las opciones para salir sin miedo. El miedo es funcional mientras nos alarme y nos active para llevar a la acción las cosas. Pero si nos quedamos pausados, somos parte también de ese problema. Sí, la verdad es que bien lo mencionas, Diego, hay que saber ver el miedo desde el punto de vista correcto, porque nos puede llegar a paralizarnos y eso no es lo que estamos buscando ahorita menos que nunca. Al contrario, ahorita tenemos que tener una actitud todavía mayor, positiva a lo que se puede venir. Y también hay otro aspecto que tiene que ver con esta cuarentena y lo que está pasando, que lo mencionábamos en el video promocional. ¿Qué hay de aquellas personas que se sugestionan? ¿Qué hay de aquellas personas que en determinado momento de repente toses y te entra el pánico? Incluso le puede entrar el pánico a tu familia, así de, él fue por las compras, seguramente ya se contagió. O muchas veces, ¿cuántas veces no ha pasado de esta percepción que muchas veces tienes de que cualquier síntoma y te empiezas a preocupar y a generar la idea y la enfermedad se vuelve psicológica y se vuelve como una realidad? Presentas todos los síntomas de la enfermedad, pero es meramente psicológico. Hay que entender algo, qué bueno que lo mencionas, que ya nos estamos yendo a 7 minutos de que acabe el programa. Esto que están viviendo todos, que estamos viviendo, que es el estrés y la angustia, que son dos cosas distintas, que las expliqué al principio del programa, es algo real. Es algo real que todos estamos viviendo, que sí de pronto tosemos y hasta nos da pena toser enfrente de alguien más porque va a pensar que estoy enfermo y si sí estoy enfermo lo voy a contar. Entonces ya uno empieza a crear una telaraña de cosas que puede ser verdad o puede ser mentira. Aquí yo lo que les podría dar de consejo es saber que todos estamos expuestos, que estadísticamente es muy probable que todos nos contagiemos en algún momento de este año, pero el chiste es que la curva sea no tan alta para que nos puedan atender en el momento adecuado, no tenerle miedo a la muerte y más bien hacer todo lo posible para no exponernos. Estos síntomas que tienen, que menciona Jonah, que son psicológicos, no, hay que entender los procesos como son. Voy a verme muy otra vez repetitivo, mi pirámide, todo es escalonado. Entonces, si uno emocionalmente o espiritualmente no está bien, no va a tener un equilibrio psicológico. ¿Qué pasa con lo psicológico y por qué es igual de importante que lo físico? Me refiero a lo físico llevándolo a la medicina. Lo psicológico, nosotros fluctuamos por medio de electricidad. Nuestro cuerpo fluctúa por medio de electricidad. Cuando hay depresión o distimia o depresión mayor, baja la electricidad, nuestro estado de ánimo cambia y todo eso va directamente a nuestras defensas, a nuestro sistema inmune. Cuando uno está en una circunstancia de depresión, de ansiedad, de tristeza y lo domina, nuestro sistema inmune va a bajar. Eso está comprobado científicamente, empíricamente. Entonces, si uno psicológicamente está mal y está siendo dominado por ese sentimiento, tus defensas van a bajar y es más probable que te enfermes.
En el mundo estamos llenos de virus y bacterias. Nosotros tenemos millones de bacterias, que unas son buenas, otras son malas. Y están también unas esperando el momento en que se nos bajen las defensas para atacarnos. Por eso, después de los exámenes, después de una entrevista de trabajo que se nos baja la ansiedad tal, a veces nos enfermamos porque nuestro sistema inmune se ve debilitado y nos ataca lo físico, lo externo. Por eso hay que tendernos de manera escalonada. Primero, sentarnos y estar bien con nosotros mismos, tener un equilibrio psicológico y después entender que hay cosas que no vamos a poder controlar en lo físico, que si nos enfermamos porque alguien tenía coronavirus al lado de nosotros y nos tosió, nos vamos a enfermar, pero también que hay probabilidades de salvarnos y de estar bien, si comemos bien, si estamos tranquilos, si nuestro sistema inmune está fortalecido, y buscar ese equilibrio, no estar preocupados. Lo que va a pasar y no lo vamos a controlar. Lo que sí podemos controlar es reducir esa estadística de nervios y de contagiarnos. Así es, Dieguito, porque a lo mejor luego muchas personas se pueden preguntar, es que llevo con dolor de cabeza tantos días y ya me tomé esto y no sé por qué, dolor de espalda, insomnio, resfriados, pero como dices, y no quiero repetir todo lo que dijiste, eso es debido a una mala salud emocional. Es correcto, querida Carlita. ¿Y Jonah? Sí, exactamente. Y bueno, ya casi se nos acabó el tiempo para el programa. Simplemente recordarles las medidas que ya se han tomado, estar informados, que es lo fundamental para no caer en esta histeria colectiva, estar informados, saber lo que puede pasar, las medidas que debemos de tomar, ser conscientes, porque se viene esta etapa de que si era Semana Santa, que si Sábado de Gloria, y hay muchísimas personas que siguen yendo a las playas creyendo que no pasa nada, muchas personas que siguen diciendo, pues de algo nos habremos de morir. A ver, hay que ver esto desde el punto de vista real, lo que está pasando, y tomar las precauciones. Si es posible quedarse en casa, los invitamos a que se queden en casa. Si por alguna razón tienen que salir, tienen que hacer las compras, tomar todas las medidas de precaución posibles. Tal vez ustedes tengan un sentido de la vida displicente, pero hay personas que realmente se preocupan, hay personas que realmente nos importa nuestra salud. Entonces, si ustedes no se preocupan por su salud, está bien, pero no se lleven a todas las demás personas con ustedes. Y también quiero dar un consejo, porque sé que hay muchas personas religiosas, muchas personas que dicen, saldremos de casa y que Dios nos ayude. Les voy a recordar nada más, porque este no es un programa religioso, pero hay un texto bíblico que dice, el prudente ve el peligro y se esconde, pero los necios siguen adelante y sufren las consecuencias. Entonces también para todas esas personas que son muy religiosas, bueno, ahí está el consejo incluso de la Biblia misma, ¿no? Úsenlo y sean conscientes, no hagan estas tonterías de ir a la playa y creer que no va a pasar nada. No somos extraterrestres, todos estamos a la expectativa de que podemos contagiarnos. Qué buen proverbio, amigo. Y pues, sin más ni más, chicos. Pues llegamos al final. Nos despedimos. Rápidamente quiero decirles que para mí lo que me funciona, pasar esto más fácil es enfocarnos en cosas que nos gustan, leer, tomar algunos cursos, como nos dijeron, ver series si quieren, pero enfocarnos en lo que nos gusta. Dieguito, ¿tú algo? Pues yo nada más les agradezco por seguirnos todavía en esta cuarentena y ver nuestro programa. Les mando un fuerte abrazo. Si tienen dudas, se las podemos resolver por medio del programa. Y pues atiéndanse en todos los aspectos, porque esto va para largo. Sí, también nada más como conclusión, recordarles de que si están padeciendo algún síntoma de ansiedad ya en un grado que los lleve a que no pueden comer o no pueden dormir, recurran a los expertos. Ya lo habíamos mencionado, hay muchas aplicaciones en las que puedes consultar con expertos y ellos te pueden dar una asesoría precisamente a través de teleconferencia o de videollamada, y te pueden asesorar, pero no se queden con eso, sino recurran a los expertos, no a la vecina, a los expertos. Y bueno, con eso nos despedimos. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Saludos a todos y gracias por vernos. Cuídense mucho. Besos. Hasta luego.
Su. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Bueno. Hola, Sergio. Hola, Tatiana. Hola, Mucho gusto. mucho gusto, igualmente. ¿Listos? ¿Alguna duda, comentarios, algo de lo que no quieran hablar? Sí, no escuchaba. ¿Me puedes repetir lo que dijiste antes? ¿Alguna duda, algo de lo que no quieran hablar? ¡Qué calor! Eh, no. Ok. Todo Pues bien. ahí ¿Te ve. gusta algo del que no quieres que te diga en público? Muchas cosas. No es cierto. ¿No? ¿Notas? Nada de lo que no quieres que te diga en público, ¿no? No, nada, todo bien. Ok, ¿listos? Sí. Sí. Gracias. Saludos, prevenidos.